Bueno, probando, probando. Muy buenas tardes, hermanos. Tengamos en esta hora del Señor, vamos a tener nuestro culto de adoración. Hoy domingo 8 de agosto. Vamos a tener un llamamiento a la adoración ahí en sus casas donde nos estén viendo. Abran sus Biblias en el Salmo 145 y dice la palabra de nuestro Señor: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán sus obras y anunciará sus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de su magnificencia y de sus hechos maravillosos meditaré. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a nuestro Dios y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, tú que moras en los cielos, Señor, en esta hora estamos ante tu presencia, pero ante todo dándote las gracias, Padre bendito, porque a pesar de los tiempos que a veces estamos, Señor, tú nos tienes aquí presente todavía, Señor, alabando y glorificando tu nombre, pero ante todo ofreciéndote este culto de adoración, solamente que tú eres merecedor de ello. Y todo lo que hagamos, Señor, y te ofrezcamos en este orden, sea de agrado ante tu trono. Ya que tú, Padre bendito, lo mereces todo, mereces que hoy que es tu día del Señor, estemos ofreciéndote este día solamente para alabarte y glorificarte. Enaltecido sea tu nombre, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén. Seguiremos ahora alabando a nuestro Dios con el himno número 532, Cristo fiel te quiero ser, y van a estar a cargo de nuestra hermana Ada, los himnos el día de hoy en la tarde. Continuamos dando las bienvenidas a cargo de nuestro hermano Isaías.
Muy buenas tardes, amados hermanos. La Iglesia Jesús del Pan de Vida les agradece el tiempo que se toman para ver esta transmisión y les enviamos un caluroso saludo, deseando que el Señor les bendiga en todo lo que hagan y esperando que la palabra que el día de hoy se va a exponer sea de gran bendición a sus corazones. También les invitamos a compartir este link con sus amigos, con sus familiares, con aquellas personas que ustedes crean que necesitan escuchar la voz del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Así continuamos y vamos a seguir dando gracias a Dios, pero ahora con una oración de intercesión a cargo de nuestro pastor Porfirio Leos García. Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a orar. Sabemos que todos tenemos dificultades, enfermedades, y es el tiempo para poder llevar nuestras oraciones delante de Dios, confiando de que Él es el único que tiene el poder y la facultad para responder a cada una de ellas. Oramos. Amoroso Dios, en esta hora llegamos delante del trono de tu gracia para poner, Señor, en tus manos cada una de nuestras necesidades, cada una, Señor, de las dificultades que vienen a nosotros, tanto de manera personal como familiar. Te suplicamos, Señor, por aquellos que están pasando por diversas enfermedades. Te pedimos, Señor, que pongas tu mano poderosa sobre sus cuerpos, que obres sanidad, que obres restauración, Señor, en ellos. Si la forma, Señor, como tú vas a obrar es a través de la ciencia médica, a través de los medicamentos que estén tomando, te pedimos, pues, que estos puedan hacer el efecto que se espera. Pero si tú, Padre eterno, vas a obrar la sanidad y la restauración sin la necesidad de los medicamentos ni de la ciencia médica, te rogamos que hagas tu obra, Señor, en sus cuerpos. Te rogamos también por todos aquellos que tienen dificultades familiares, que tú obres, que tú permitas, Señor, que puedan ser quitadas, puedan ser, Señor Dios, resueltos. Dale sabiduría para poder tratar, Señor, cada dificultad que se estén atravesando. Da sabiduría tuya, Señor. Padre, no tenemos a quién más acudir, sino solamente a ti. No tenemos, Señor, otro puerto seguro, sino solo tú. Es por eso que nos acercamos a ti y nos ponemos en tus manos, porque solo allí estaremos seguros. Solo tú, Padre eterno, puedes sacarnos de el pozo de la desesperación. Porque cuando nuestras fuerzas se terminan, tú nos sostienes. Con la confianza y la certeza que nos da tu palabra, Señor, es que nos acercamos a ti, intercediendo por tu pueblo, por tus hijos, para que seas tú, Señor, nuestro ayudador y nuestro sustentador. Quedamos en tus manos, porque solo allí podemos estar seguros. Confiamos, pues, en que tú contestarás, Señor, nuestra oración, nos darás respuesta conforme a tu plan y conforme a tu propósito. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Amén.
Seguiremos alabando nuestro Dios. Ahora, ahí en sus casas donde están, pueden abrir la palabra de Dios en Deuteronomio 6, del 20 al 25. Deuteronomio 6, del 20 al 25, le vamos a dar lectura. Dice la palabra de Dios así: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amén, palabra de Dios. Ahora tenemos la proclamación de la palabra de nuestro buen Dios, a cargo de nuestro pastor Porfirio Leos García, con el tema Las necesidades, respuestas. Muy buenas tardes, amados hermanos. Es motivo de alegría y gozo el poder reunirnos. Si bien es cierto, no estamos todos aquí en el templo, mas sin embargo desde nuestros hogares podemos unirnos a la alabanza y a la adoración a nuestro buen Dios. Y voy a invitarles para que podamos ir a Dios en oración antes de iniciar con nuestra predicación. Oramos. Amoroso Señor, llegamos delante de tu presencia en esta hora para pedirte, Padre eterno, que seas tú con nosotros, que nos hables en esta hora. Prepara, Señor, nuestro ser, prepara todo cuanto somos para estar atentos a tu enseñanza. Háblanos tú, Señor, a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Recordemos que el tema general es la implementación del estudio bíblico en casa. Y el tema de esta noche es las necesarias respuestas. Hace algunos años atrás se daba un fenómeno cuando se evangelizaba. Cuando se iba a repartir un folleto o se iba a evangelizar, la mayoría de las personas contestaban que pertenecían a cierta denominación, a cierta religión, porque esa era la religión o la denominación que sus padres les habían enseñado. Y que por ese simple hecho, allí, decía que ellos, allí crecí y allí he de morir. Y esto era resultado precisamente de la enseñanza de los padres. Una enseñanza que se hacía tanto de palabras como también con hechos. Y podemos hablar de que era una fe heredada. Hoy tenemos que reflexionar y tenemos que ver cómo está nuestra realidad, cómo estamos como iglesia, qué es lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Siempre se ha dicho que la juventud o que la niñez de nuestra iglesia son la iglesia del futuro o la iglesia del mañana. Y de cierta manera podemos decir es cierto, pero más que la iglesia del futuro o la iglesia del mañana, es la iglesia del hoy.
porque los estamos formando. Y es allí donde tenemos que reflexionar por un momento, como iglesia, cuál es nuestra realidad. ¿Qué es lo que estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Conocen ellos al Dios que dicen servir? ¿Al Dios que dicen que adoran? Es más, nosotros realmente conocemos a Dios, o solamente conocemos a ese Dios que hemos escuchado, tal y como lo diría Job, de oídas te había oído. A lo mejor a estas alturas solamente hablamos de ese Dios que hemos escuchado, pero que aún no hemos visto. Y no porque lo veamos físicamente, sino experimentar su presencia en nuestra vida. Es por eso que se hace importante y se hace urgente que cada uno de nosotros podamos implementar en nuestros hogares el estudio bíblico para enseñar a nuestros hijos y así poder responder a sus preguntas y resolver todas sus dudas, no con lo que yo creo, sino con la verdad de la palabra de Dios. El poder dar respuestas y respuestas necesarias es urgente en este tiempo. Porque al igual que en el tiempo de Israel, como lo dice el pasaje de Deuteronomio, en el versículo 12, se hace una pregunta. En el versículo 12 del pasaje que leímos dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No debemos de olvidarnos de Dios. ¿Por qué no debemos de olvidarnos de Dios? Porque una de las preguntas que al 100% nuestros hijos, nuestros adolescentes van a preguntar es: ¿por qué servimos a Dios? ¿Por qué tenemos que ir al templo? Algunos más osados dicen: es que nosotros somos puro templo. ¿Qué le contestas a tu hijo cuando te pregunta por qué tenemos que servir a Dios? ¿Por qué tenemos que ir al templo? ¿O por qué tenemos que conectarnos en este momento a la transmisión cuando está pasando, no sé, alguna película extraordinaria o hay algún partido de algún deporte? No sé. ¿Qué podemos contestar? Recordemos dónde nos encontró nuestro Salvador. ¿Dónde nos encontró nuestro Salvador? ¿Cuál era nuestra condición? Por eso en el versículo 12 nos dice: recuerda, no te olvides que Jehová te sacó de Egipto. Y esta, hermanos, es razón suficiente para ser servidores de Dios. En el versículo 20 dice: mañana cuando te pregunten tus hijos diciendo, ¿qué significa esto que haces? Puedes decirle: significa mi liberación. Tal vez nuestros hijos no han experimentado, no han vivido lo que nosotros vivimos sin Dios, y esperemos en Dios que no lo vivan y que no lo pasen. Pero nuestra vida tiene que enseñarles a ellos que hay una diferencia con Dios y sin Él. Así que, ¿por qué servimos a Dios? Porque Él nos sacó de la esclavitud del pecado. Y si esto, hermanos, no nos mueve a servirle, nada lo hará. Aunque veamos milagros espectaculares, aunque veas que algún hermano, algún pastor, alguna persona, Dios lo use para resucitar a un muerto, o aunque Dios te sane de alguna enfermedad, si no te mueve servirle, si no te mueve adorarle, el hecho de que Él te ha salvado, nada lo va a hacer. Si nuestra vida no es una vida de servicio y de adoración,
nada podrá hacer que nuestros hijos adoren. Cuando nuestros hijos llegan a determinada edad, son curiosos y empiezan a investigar. Y si nosotros no estamos preparados para darles respuesta a sus preguntas, los vamos a perder. La siguiente pregunta que tenemos que responder con la Escritura es ¿por qué servimos a Dios? Pero la otra es lo que dice el versículo 20. ¿Qué significa ir a la iglesia? ¿Qué significan los mandamientos? ¿O por qué debemos de obedecer a Dios? ¿Por qué? Los mandamientos de Dios, tenemos que recordar que no son una prohibición. O como algunos dicen, es que Dios le quita lo divertido a la vida. No, hermanos, Dios no le quita lo divertido a la vida. Jamás. Y si hay alguien que tiene la idea de que el hecho de ser cristiano es ser aburrido, es porque nunca han visto a un cristiano en acción. Los mandamientos no son para quitarle el sabor a la vida. Los mandamientos no son prohibiciones. Los mandamientos son para nuestra protección. Los mandamientos son para nuestra santificación y para no volver a nuestro pasado. O como lo dice Pedro, para no ser como la tunca lavada, ¿no? Que después de que la lavan, vuelve al lodo. Así lo dice Pedro. Por eso Dios nos ha dado los mandamientos. Cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué tenemos que obedecer? ¿Por qué tenemos que cumplir los mandamientos? O en su momento a lo mejor te diga, es que obedecer a Dios es no disfrutar la vida. Con el estudio bíblico tú puedes enseñarle a tu hijo que no hay mejor forma de gozar la vida que servir y que obedecer a Dios. Los mandamientos son para nuestra santificación. Seamos obedientes. Tengamos gratitud a Dios por su salvación. Cumplamos sus estatutos. Cumplamos los mandamientos. Porque es la mejor bendición que podemos tener. ¿Recuerdan ustedes cuando David enfrenta a Goliat? David enfrenta a Goliat con la idea o con la mentalidad de que Dios estaba con él, de que Dios ya le había dado la victoria antes de salir a la batalla. Cuando el rey le dice, no vas a poder porque él es un hombre experimentado en la guerra, David dice, yo he peleado con osos, con leones y he vencido. Dios me ha dado la victoria y me la dará con este filisteo. Sí, David tenía esa seguridad, pero había algo más en la mente de David para ir y enfrentar a Goliat. ¿Lo recuerdan? La recompensa. Y lo que David tenía en mente de esa recompensa fue la parte que le dijeron que le darían por esposa a la hija del rey. Dos cosas llevaba David en su mente: que Dios estaba con él y la recompensa. Nosotros, hermanos, tenemos que tener en nuestra mente estas dos cosas, que los mandamientos son para nuestra santidad, pero que también debemos de tener en mente la recompensa de Dios, que es bendición. Allá a Josué le dice el Señor, nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Dice, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres tener un buen matrimonio? ¿Quieres tener hijos que sean buenos hijos? Aquí está la fórmula. No tienes que buscarla por otro lado. Ni Jean Piaget te va a dar la fórmula, ni ningún psicólogo de renombre o de prestigio, ni Freud, ni ningún otro, sino Dios es el único que puede darte la fórmula del éxito para un buen matrimonio, para unos buenos hijos y para una buena vida a través de su palabra. Es por eso que el implementar el estudio bíblico en nuestros hogares nos va a dar
las respuestas necesarias a las preguntas que son importantes y que nuestros hijos hacen y que tenemos que contestarle. No puedes decirle a tu hijo, mira, pues cuando vayamos con el Señor allá le preguntamos. Tienes que darle respuesta a tu hijo. Una respuesta basada en la palabra de Dios, que es la que tiene la última palabra. La Escritura, hermanos, es suficiente para aclarar toda duda. Pongamos nuestra atención en el versículo 24. El versículo 24 hay una pregunta que requiere una respuesta necesaria. Dice el versículo 24: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y el versículo 25 dice: y tendremos, ¿qué cosa? Justicia. La pregunta que hoy resuena por todos lugares, y no solamente en nuestros hijos, sino aún a veces en nosotros, es: ¿por qué el mundo está tan mal? ¿Por qué llevamos más de año y medio trayendo estos aparatitos? ¿Por qué? ¿Por qué parece que Dios nos ha olvidado? ¿Por qué parece como que Dios ha olvidado su misericordia para con nosotros? Esta pregunta requiere una respuesta urgente. Solamente se puede dar con la Escritura. Dios, hermanos, no nos ha olvidado. Dios no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de mí. No nos ha abandonado y mucho menos nos ha olvidado. Lo que ha sucedido, lo que ha pasado, es que nosotros nos hemos olvidado de sus mandamientos. Por eso estamos en la condición que estamos. Como dice Isaías, hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Pero también dice Isaías: ay de aquellos que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ay de aquellos que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Cuando el hombre se olvida de Dios, es cuando empezamos a ir en una escalera descendente hacia la destrucción. Todos vamos a pasar por diversas pruebas, es necesario, pero nunca olvidemos que Dios está con nosotros, tal y como lo dice el salmista: nuestro refugio es Jehová, nuestro sustentador es Él. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos la verdad bíblica, no solo con nuestras palabras, sino con nuestro ejemplo, ellos pueden no solamente adquirir una fe o heredar una fe, sino pueden ver verdaderamente quién es Dios. Pueden experimentarlo en sus vidas, porque van a estar viendo a través de sus padres que Dios es real. Había un canto de antaño que dice: mi Dios es real, real en mi ser, o real porque lo siento en mi ser. Se me ha cambiado con su sangre carmesí. Y no solamente nuestros hijos, sino todos los que están a su alrededor pueden ver la realidad de un Dios vivo cuando nosotros estamos conociendo y viviendo lo que la Escritura dice. Nuestro mundo está en la condición en la que hoy se encuentra porque hemos olvidado, hemos desechado a Dios.
Y la solución a nuestro mundo, estimados hermanos, no se encuentra en un político, no se encuentra en un pastor, no se encuentra en una persona, sino la solución está en volvernos a Dios. Y cuando nos volvamos a Dios, entonces se cumplirá lo que dice el versículo 25. Tendremos justicia y todo nos saldrá bien. Pero tenemos que volvernos al Señor. Es indispensable, es urgente que como familia cristiana, que como familias que están dentro del pacto de Dios y dentro del cuerpo de Cristo, implementemos de manera urgente el estudio bíblico en casa. Pero cuando vengan las preguntas, no solamente esas, sino cualquier pregunta que vengan a nosotros, podamos darle respuesta con la palabra del Señor. Pero si nosotros desconocemos lo que dice la Escritura, desconocemos al Dios que servimos, no podremos dar respuesta a ninguna pregunta. Y los tendremos que remitir a otras personas. Hoy por la mañana me decía alguien, pastor, yo no sé qué voy a hacer con mi hijo. Tiene 18 años y ya no quiere venir al templo. Está viendo a muchos youtubers, está viendo a personas que hablan acerca de la evolución y está cuestionando, está preguntando acerca de que si es verdad la evolución y la Biblia que habla de la creación no tiene sustento científico. Y en fin, pastor, ya no sé qué hacer con mi hijo. No esperes estar en ese momento. Tienes que implementar el estudio en tu casa de la palabra de Dios para ir formando a cristianos verdaderos, a cristianos firmes en su fe, y cuando venga el bombardeo puedan tener la respuesta acertada, válida, que da la palabra del Señor. Amados hermanos, no tengamos temor a enfrentar las preguntas. Pedro dice que tenemos que estar preparados para presentar defensa a todo aquel que demande razón de nuestra ¿qué? De nuestra fe, de nuestra esperanza. ¿Cómo vamos a prepararnos? Teniendo el estudio de la Escritura de manera personal, pero también como familia. Dificultades vamos a enfrentar todos, pero librarlas y salir con éxito solo a través de la palabra de nuestro Dios. No esperemos a mañana, no esperes al próximo mes, no esperes al próximo año para empezar. Empieza hoy y entonces estarás formando no solamente la iglesia, sino estarás formando a tu hijo en la fortaleza que solo Dios nos otorga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Demos gracias a Dios por su palabra y vamos a ahora entonar nuestro himno lema número 578, Dime la antigua historia. Del celestial favor.
Vamos a continuar con las ofrendas y ahí en sus casas guarden sus ofrendas para traerlas a la iglesia y entregárselas a los diáconos y vamos a entonar el himno número 442, Lo nuestro tuyo es. Después de recoger las ofrendas, vamos a tener la oración final y bendición pastoral. Oramos por las ofrendas. Amado Padre, agradecidos, Señor, de tu provisión y de tu gracia, ponemos estas ofrendas delante de tu presencia, pidiéndote que las recibas como olor fragante. Padre, las entregamos con amor, con gratitud, Señor, y con gozo, porque de esta manera también adoramos y glorificamos tu nombre. Te pedimos, Señor, que si alguno de nuestros hermanos estuviese pasando por necesidad, cualquier tipo de necesidad, Señor, tú lo socorras y tú puedas, Señor, ayudarlo a salir adelante en cualquier situación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, hemos llegado a la parte final de nuestro orden de culto y vamos a tener la oración final y la bendición pastoral. Así que los invito a que ahí en casa inclinen sus rostros, tomen actitud de oración y oremos. Soberano Padre, gracias te damos en esta tarde, porque nos permite, Señor, compartir tu palabra. Lo hacemos, Señor, a través de este medio, dadas las circunstancias en las que vivimos, pero toda la iglesia, Señor, seguramente está gozosa de alabarte, de glorificarte, de bendecirte. Y, Señor, por eso te alabamos, porque tú eres bueno con nosotros y tu gracia es nueva cada mañana y se extiende sobre nosotros, Padre Santo. Gracias porque el consejo de tu palabra es claro a nuestras vidas. Ayúdanos para que como iglesia podamos seguir, Señor, avanzando, podamos seguir caminando hacia la estatura del varón perfecto. Rogamos también, Señor, tu protección sobre cada uno de tus hijos, por toda la iglesia, Señor, por la iglesia Jesús el Pan de Vida y por cada una de las iglesias, Señor, donde tus hijos se congreguen. Suplicamos, Padre, que tú sigas obrando y que pronto, Señor, podamos volver a las actividades dentro de tu casa de oración. Padre Santo, gracias te damos pues por este tiempo de adoración en que hemos alabado tu nombre y te rogamos que todo aquello que no haya sido de tu agrado, tú lo pases por alto. Te alabamos y te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra, en el nombre de Jesucristo, nuestro único y bendito Salvador. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión, guía y consuele su santo y bendito Espíritu, sea con cada uno de vosotros, con vuestros familiares ausentes, con los enfermos y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Amén.